Hola, hoy vamos a tratar el tema de la medida y las mediciones. En realidad, este es un saber, el de las mediciones, instalado en nuestra sociedad. Todos nosotros en distintos momentos y en situaciones bastante variadas nos encontramos midiendo objetos con distintos atributos. En realidad, esto parecería ser un saber fácil de enseñar, pero aquellos que estamos en la escuela sabemos que esto no es así. La medición involucra una serie de aspectos que no están del todo contemplados en algunas ocasiones. Pensemos entonces en lo que fue nuestra escolaridad, cómo nosotros nos acercamos a esta noción matemática de la medición. En realidad nos acercamos a través de trabajar con el sistema métrico legal argentino, nos acercamos a través de la resolución de problemas sobre el alambrado o la medida de la superficie de un terreno. En realidad lo que estuvimos haciendo fue resolver problemas del campo aritmético. Sin embargo, comprender la medida implica comprender el proceso de medir, la inexactitud de los resultados de la medición, el concepto de error y a qué puede ser atribuible y la importancia de la selección de la unidad y el instrumento adecuado para lograr la precisión requerida por la situación planteada. Los sistemas de medida de uso convencional son un saber cultural, algo que todo ciudadano debe poseer para desarrollar sus actividades en nuestra sociedad. Ese es el motivo por el cual nosotros abordaremos este tema hoy. La problemática de la inexactitud de las mediciones, así como la posibilidad de aumentar la precisión en la medida, son algunos de los temas que va a desarrollar a continuación el ingeniero César Linieski. Nos vamos a referir al uso de la medida en tecnología. Asociada con la producción de artefactos, se encuentra el hecho de medir. Incluso de antes, desde cuando el hombre empezó a hacer transacciones comerciales, habrá necesitado pesar para poder fijar un precio de los productos que vendía. Cuando se chocan dos piedras, es natural que una de ellas se rompa. Cuando yo intencionalmente choco dos piedras para lograr una herramienta, puedo decir que ahí aparece la tecnología. Cuando va evolucionando la fabricación de instrumentos y en algún momento se plantean combinar dos partes, por ejemplo, poner un mango a un hacha o a una maza, aparece la necesidad de que la medida del mango corresponda con la medida del hacha y la cantidad de material que voy a utilizar para la unión también permita que la unión sea eficiente. Es imposible pensar en una comunicación de información entre generaciones si no existe primero un lenguaje para hacerlo y luego si no existen registros gráficos, simbólicos de datos tomados anteriormente. En ese contexto también aparece la medición como una forma de registrar datos. Cuando se va a tomar un dato, este dato tiene que ver con la decisión que uno quiere tomar. Por ejemplo, si yo deseo viajar a Mar del Plata, para viajar a Mar del Plata necesito tomar una decisión, que es saber a qué hora voy a salir de mi casa si quiero llegar a Mar del Plata a las 8 de la noche. En este caso particular, la medida, la distancia a Mar del Plata, para mí pueden ser 400 kilómetros, y digo, con 400 kilómetros a un promedio de 80 kilómetros por hora, debo salir 5 horas antes. Tomaré la decisión de salir 5 horas antes. No me importa que la distancia a Mar del Plata sea 438,27 kilómetros o 389. El dato tiene que servir a la decisión que voy a tomar.
En la construcción de artefactos, a medida que va creciendo la complejidad tecnológica, hace falta poder ajustar con mayor precisión distintas piezas. Y llega un momento en esta evolución en la cual la capacidad de ver no permite construir herramientas tales que puedan coincidir una pieza con otra. Por ejemplo, si yo tomo un tornillo y su tuerca, deberé lograr mucha precisión en cómo construyo la tuerca y en cómo construyo el tornillo. Y para esto deberé medir con la precisión necesaria como para que no esté demasiado ajustado ni demasiado holgado. El límite siempre ha sido la visión humana. El hombre ha intentado, por distintos medios, salvar esta limitación de la visión. Si yo mido con una regla, por ejemplo, medir una moneda. Si yo mido una moneda con una regla, tengo un dato, y este dato que obtengo es que esta moneda mide 24 milímetros. Mi regla no me permite medir más de 1 milímetro, pero tampoco podría haber mucho más que 1 milímetro. En la historia de la tecnología, a través de distintos tipos de artificios, se logró superar esta barrera. Si con la regla medía una moneda 24 milímetros, con este calibre, un calibre sencillo, puedo decir que la medida es 24,3 milímetros. Obtuvimos distintos números, aunque todos parecidos, todos rondan los 24 milímetros, pero cada uno tiene una aproximación diferente. Con el pie metálico obtuvimos 24 milímetros y no podemos obtener una lectura más confiable que 24 milímetros. Con el calibre 24,3, con el calibre electrónico 24,26, con el micrómetro 24,22, existen 3 parámetros que nos permiten medir cuál es la calidad de un instrumento de medición. Una es la precisión. La precisión me dice cuál es el rango mínimo de error que puedo cometer al dar una medida. Otro parámetro que nos define la calidad de un instrumento es la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con cuál es la mínima medida que puedo tomar. En una regla o en un pie metálico es 1 milímetro. Aquí la mínima medida que puedo detectar también es 1 milímetro. Un caso donde la sensibilidad puede superar a la precisión es el de las balanzas. Existen balanzas de platillos donde un peso de una centésima de gramo puede desequilibrarla, pero si tengo pesas de décimas de grado, no podré medir más allá de la precisión que tengo. Y por último, el último dato que tenemos que tomar en cuenta al evaluar la calidad de un instrumento es lo que llamamos la exactitud. La exactitud tiene que ver con la confiabilidad de la medida. Cuando yo tomo la medida de la moneda, podré acomodar el cero en distintos lugares y obtendré distintas medidas. Esto no me lo deja hacer ni el calibre, donde ambas partes se aprisionan a la medida que quiero tomar, y esto me garantiza un buen ajuste de cero. Y lo mismo podemos decir de este calibre. El calibre electrónico incluso posee la posibilidad de unir las dos piezas y luego ponerlo en cero para poder tener más confiabilidad. Esto es un índice de la exactitud. Y lo mismo sucede con el micrómetro, que suele contener distintos dispositivos para ajustar el cero del instrumento. ¿Por qué queremos medir 24 o por qué queremos medir cada una de estas? Y acá está la idea que queríamos transmitir. Si lo que yo voy a construir es un recipiente para guardar monedas de distinta medida, probablemente con medir con un pie metálico sea suficiente. Pero si yo quiero un instrumento para poder separar monedas, como los que utilizan los vendedores de boletos automáticos de los colectivos, debo poder medir con la suficiente precisión como para poder diferenciar una medida de la otra. Y la construcción deberá estar controlada de forma tal que en una ranura caigan las monedas más pequeñas, en otras las que le siguen, y esto debe permitir que no haya errores. Entonces, en esos casos, tendremos necesidad de medidas mucho más exactas y más precisas. Entonces, la idea será que, según la decisión que deba tomar, tendré distintos tipos de datos a tomar. Los instrumentos de medida me permiten mejorar según lo que vaya a hacer.
También consultamos a algunos colegas sobre la enseñanza de la medición. En realidad les preguntamos sobre cuáles eran las dificultades que encontraban cuando trabajaban con los chicos este tema y además cuáles eran las situaciones que habitualmente presentaban para desarrollarlo. En general, todos los trabajos que tenemos relacionados con la medida en el curso de 9º grado son referidos al sistema métrico y su aplicación. Y también vemos relaciones con otros sistemas. El problema por lo general surge cuando tenemos que remitirnos a lo real, o sea, estimar medidas concretas, ¿no? Por ahí el chico está muy familiarizado para trabajar con lo que es su hoja de papel, ¿sí? Y en ese ámbito se mueve bastante bien. Pero el problema surge cuando le pedimos que relacionen las medidas o que estimen medidas en entornos reales. Por ejemplo, si quieren sacar las dimensiones aproximadas a ojo de esta habitación, en general les cuesta, no tienen idea de la dimensión, ¿no? Un poquito te dan las medidas a ojo, pero demasiado aproximadamente, y no echan de mano algunos recursos. Por ejemplo, así como en la carpeta saben que un cuadradito les representa medio centímetro, y eso lo maneja muy bien en la hoja de carpeta, por ejemplo, no te saben estimar la altura de ellos para estimar la altura de una habitación, por ejemplo. Entonces, cuesta volcarlo a la realidad, ¿sí? En general, con el tema de la medida, tratamos de partir de elementos que tengan que ver con el entorno de ellos, ¿no? A veces hacemos mediciones dentro de la escuela, medimos el patio, medimos el aula, o diseñamos algún tipo de armario que tenga que albergar cierto volumen de libros o algo así, como para que tengan que operar con las unidades de medida y también tomar un poquito conocimiento, ¿no?, de la dimensión. Las herramientas que les da la matemática que fueron aprendiendo les cuesta un poquito por ahí ponerlas en juego todas juntas, ¿no? Sienten que se les complica, que se les juntan muchas variables. Entra en juego proporcionalidad, por ejemplo, entra en juego la operatoria, y a veces ellos lo sienten como que al tema se le añaden nuevos temas. Corresponde ahora que delimitemos el alcance de estos contenidos en el tercer ciclo de la EGB. En realidad, para tener una idea mejor, ¿qué tal si imaginamos que estamos por comprar una heladera? La compra de la heladera significa que, antes que nada, veamos cuál es el lugar que va a ocupar y en función de eso vamos a decidir nuestra compra. Seguramente miraremos en el piso, veremos cuáles son las baldosas de largo y de ancho que nos van a dar una idea de cuál es la dimensión de la base de la heladera, así como también seguramente si tenemos un mueble de cocina por encima, veremos, bueno, a qué altura o hasta qué altura podemos elegir nuestra heladera. En realidad, estas estimaciones son quizás una práctica poco vista desde la escuela, pero es algo que nosotros cotidianamente hacemos para comprar distintos artículos para la casa. Esta manera, esta estimación de la medida es algo que nosotros realizamos y sobre ello debemos pensar que para luego comprar ese instrumento vamos a utilizar el metro o el centímetro y vamos a tener una medida más exacta. Solo con nuestra estimación no podemos tomar la decisión de la compra. Lo que luego haremos es registrar eso a partir de un instrumento especial y diremos, bueno, necesito una heladera que fluctúe entre estas dimensiones con un error de algunos centímetros. Estamos entonces pensando ya no solamente en una estimación de la medida, sino también en una unidad y en un instrumento elegido para medir ese objeto, para medir determinado atributo de ese objeto. En esto estamos trabajando cuando hablamos de mediciones. Los CBC destacan que en este bloque, en el bloque de mediciones, convergen naturalmente el número, la geometría y el mundo físico. Si volvemos a nuestro ejemplo, en realidad lo que estamos pensando es que el mundo físico viene a partir de la magnitud que nosotros estamos midiendo. En el ejemplo de la heladera sería el ancho, el alto y el largo. En tanto que la geometría aparece en cuanto a la forma y la posición del objeto, hacia dónde se abre la puerta, de qué forma es, cuál es la mejor manera de ubicarlo en el espacio. En tanto que la aritmética o el número aparece cuando establecemos la medida, cuando establecemos el número que corresponde a eso que estamos midiendo. Cabe destacar que además no existen solamente estas magnitudes espaciales. En la escuela también se deben ver y se deben trabajar otras magnitudes que no están relacionadas con el mundo geométrico.
Quizás son estas las magnitudes que nosotros a veces descuidamos y que quizás están más ligadas a otras ciencias, a otras disciplinas. Nos referimos a, por ejemplo, cuando trabajamos la temperatura de un objeto o su peso o masa, o cuando damos el valor en algún sistema monetario. Ahora mencionemos entonces cuáles son los contenidos que debemos trabajar en el tercer ciclo. Contenidos conceptuales, relaciones entre perímetro, área y volumen. Contenidos procedimentales, estimación, medición y operaciones con cantidades de diferentes magnitudes utilizando las unidades convencionales. Discriminación de perímetro, área y volumen considerando las dimensiones. Utilización de instrumentos de medición y de geometría. Revisión sistemática de los resultados. Es conveniente que reflexionemos sobre algunas dificultades con las que nos encontramos cuando trabajamos